Filipenses capítulo número 3, los versos que hemos leído. Como siempre, usted confirme que ya está ahí en los mismos versículos. Hoy vamos a leer del verso 12 al verso 16. Filipenses 3, verso 12 al verso 16, dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Incline su rostro y oramos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, oh Dios amado, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar, mi Dios eterno, para venir y aprender de tu palabra, Señor eterno. Padre, te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que recibas la honra, la gloria, Señor, y que hables a nuestra vida conforme sea tu divina voluntad. Padre, habla, que tus siervos escucharán en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a concluir la serie de mensajes que hemos estado predicando, amados hermanos, sobre lo que es el crecimiento espiritual. Estaremos viendo algunos dos puntos importantes que nos ayudarán a nosotros a poder realmente, como hijos de Dios, poder crecer espiritualmente. Pablo, cuando escribe a los filipenses, él se acerca con estas palabras sobre lo que es la actitud del creyente en Cristo Jesús. Hemos hecho mención, amados hermanos, de algunos puntos importantes que se los daré así rápidamente para que volvamos a entrar en lo que es el tema, porque siempre somos dados a olvidar. Pero para poder llegar a los dos puntos que vamos a tocar, es importante recordar que el crecimiento espiritual es basado al nuevo nacimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, es el primer paso a cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. El segundo paso, dijimos que es el crecimiento espiritual, se basa en la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El tercer paso, el crecimiento espiritual, se basa en un conocimiento que se experimenta a través de la gracia de Dios. El cuarto paso, para poder crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. El quinto paso, el crecimiento espiritual viene como un efecto de una transformación real.
Hoy estaremos viendo, amados hermanos, el sexto paso que nos ayuda a nosotros a entender si realmente estamos creciendo espiritualmente. Y el crecimiento, amados hermanos, en sexto lugar, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Una actitud de avance. Pablo nos enseña en el verso número 12, y él dice: no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. La vida del cristiano o el crecimiento espiritual es basado a procesos, amados hermanos, y esfuerzos humanitarios también. Porque si nosotros no permitimos que el Señor a través de su palabra nos pueda enseñar los pasos a cómo nosotros podemos ir quitando todo aquello que nos estorba para crecer espiritualmente, entonces la palabra del Señor simplemente será oída y nunca hará el efecto que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. En las entregas anteriores dijimos, amados hermanos, que el hombre y la mujer vienen muchas veces sin el conocimiento a lo que ha entrado. En otra palabra, cuando uno acepta a Jesucristo por primera vez, viene a los pies del Señor, y al salir del lugar de donde escuchó la palabra, que lo convenció, que lo afrentó a recibir a Jesucristo como su Salvador, al salir de ese lugar empieza a cuestionarse: ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo fue que yo llegué a dar ese paso? Pero, amados hermanos, empiezas dudando, empieza cuestionando, pero conforme el tiempo va pasando, conforme el hombre o la mujer empieza a escudriñar la palabra de Dios, se va dando cuenta, va entendiendo que es una de las mejores decisiones que ha tomado para sí mismo. Entonces la vida espiritual comienza en ignorancia, si podemos expresarlo, porque no tiene mayor conocimiento. Pero conforme el hombre le va dando la oportunidad a que Dios lo vaya guiando, a que Dios lo vaya instruyendo, entonces el hombre y la mujer va creciendo espiritualmente, y luego no solamente es oidor, sino que luego empieza a ser hacedor de la palabra de Dios, la cual usted y yo somos llamados a ser hombres y mujeres que demos testimonio como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Pablo entonces, amados hermanos, cuando nos enseña que cuando Dios trabaja en la vida de nosotros, nos reta a seguir creciendo espiritualmente. Eso es lo que nosotros podemos ver en el verso número 13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hoy en día el hombre y la mujer, amados hermanos, se preocupa más por el pasado. Quizás en el día de ayer ha sido un día donde quizás le hemos ofendido a Dios, quizás donde hemos defraudado a Dios, y el hombre está pensando en el día de ayer, lo que ya pasó.
Por eso Pablo dice, amados hermanos, que él mismo dice, no pretende ya haberlo alcanzado todo. Imagínese Pablo, al nivel del apóstol Pablo, un hombre espiritual, un hombre que realmente cuando él se entregó en las manos de Dios, cuando Dios le hace el llamado a él llega a entender el propósito de Dios para su vida. El hombre, Pablo, siendo un hombre con alto intelecto, teniendo un conocimiento, amados hermanos, aún él mismo llega a expresar, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Quizás, amados hermanos, nosotros tampoco lo hemos alcanzado todo. Quizás todavía estamos en un nivel bajo, pero vamos creciendo. No nos preocupemos, amados hermanos, por lo que hicimos el día de ayer, aquello que el día de ayer nos haya estorbado, pero hoy, amados hermanos, es el día en que nosotros debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Por el día de ayer nada podremos hacer. No se preocupe por el día de mañana, porque no sabe si el día de mañana nosotros lo vamos a vivir. El día de hoy, el salmista escribe allá en el Salmo 118, este es el día que hizo Jehová y nos alegraremos en él. Hoy, amados hermanos, debemos de vivir, como hemos mencionado en algunas ocasiones, como que si hoy fuera el último día de nuestra vida. Consagrados al Señor, que el Señor se glorifique en nosotros y que nosotros seamos para alabanza del Señor. Pablo dice, amados hermanos, yo no pretendo, dice, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Amados hermanos, esto es lo que a nosotros nos debe también motivar, esto es lo que a nosotros nos debe llenar, amados hermanos, de gozo al saber que quizás el día de ayer no lo hicimos como deberíamos de haberlo hecho, pero que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo todo para la gloria de Dios. El crecimiento espiritual es, amados, una actitud de avance. Hoy o ayer no teníamos mayor conocimiento, hoy podemos tener más conocimiento porque estamos, amados hermanos, en ese proceso de crecimiento. Verso 14 dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El crecimiento espiritual, amados hermanos, es que a cada día nosotros nos vamos a ir esforzando para poder tener conocimiento de Dios. Dios siempre, amados hermanos, nos habla a nosotros de diferentes maneras. Allá el libro de Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, y ahora nosotros en este tiempo somos quizá la iglesia, el pueblo más, amados hermanos, beneficiados, porque ahora a través de los medios podemos aprender de la palabra de Dios, podemos escuchar palabra de Dios. Ahora tenemos una Biblia en nuestras manos, la cual debemos de leerla para poder ir avanzando espiritualmente.
la cual, amados hermanos, en las iglesias, en los cultos, en las reuniones, en las calles, hay hombres que se levantan a hablar de la palabra de Dios, la cual podemos decir, amados hermanos, que en este tiempo es un tiempo donde el pueblo de Dios no carece de palabra de Dios, pero muchas veces carece de importancia. No le da importancia a la palabra de Dios, pero la cual nosotros debemos de ir creciendo espiritualmente. Un avance de actitud es un avance que nosotros tenemos que ir presentando. Quiero llevarlo a que usted regrese ahí a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 9 y su verso número 24. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo aquí nos da instrucciones cómo nosotros, amados hermanos, podemos ir creciendo espiritualmente. Ahí el apóstol Pablo hace énfasis en el verso 24 y nos hace algunas comparaciones para que también nosotros, amados hermanos, podamos entender. ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuántos han estado en un estadio? Y usted ve que 11 jugadores de cada equipo tienen el mismo propósito. 10 que están en la cancha están corriendo la pelota, pegándole a la pelota con tal de introducir la pelota en el arco, y eso es marcado como gol. Y es un punto a favor. Ahora, ellos, dice Pablo, a la verdad están corriendo para obtener un premio. ¿Cuántos equipos salen a competir en un torneo? Pero al llegar al final, uno solo es el premiado. Ahora, Pablo nos está enseñando a nosotros que así como ellos se esfuerzan, ellos se evitan algunas cosas porque tienen que estar en forma, tienen que aguantar a correr, tienen que aguantar a estar en el campo quizás los 90 minutos. Ellos tienen que estar físicamente bien fornidos o bien ejercitados. Pero Pablo ahora lo lleva a la vida espiritual. Así nosotros debemos de correr, dice, de esta manera, porque el premio es para nosotros la vida en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, Pablo sigue ahí diciendo: todos ellos a la verdad para recibir una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, Pablo no está corriendo para ver si realmente recibe si él va a ser uno de los premiados, sino que él corre, amados hermanos, porque sabe que la premiación, él va a estar ahí.
De esa manera nosotros también debemos de correr, debemos de esforzarnos a poder tener conocimiento espiritual, a ir creciendo espiritualmente, porque, amados hermanos, en el Señor nosotros debemos de ir creciendo, porque Él para eso nos ha llamado y nos lleva en un proceso de aprendizaje. Entonces, en séptimo lugar, quiero compartir con ustedes que el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Esto pues lo hemos ya estudiado en lo que ha sido la clase con lujos y detalles, pero, amados hermanos, actitud de servicio, nosotros somos llamados para servir en la obra del Señor. Vaya al Evangelio de Mateo y vamos a ver ahí en el capítulo número 20, leemos los versos 27 y 28. Jesús mismo siendo ejemplo para la iglesia, ejemplo para nosotros, dice en el verso 27 del capítulo 20, dice la palabra del Señor: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, nos ha dejado una gran enseñanza. Pero antes de ir a la enseñanza que Jesús nos ha dejado, amados hermanos, es necesario que el que va a servir también tenga crecimiento espiritual. Porque vamos a servir en la obra del Señor. La iglesia sirve en el ministerio de Dios. Entonces Jesús dice, amados hermanos, como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, el rescate que Jesús vino, amados hermanos, transmite el sentido de un premio que es pagado para obtener la libertad de otros. Jesús vino a pagar. Jesús vino a servir y como vemos ahí, amados hermanos, que la petición de Santiago y de Juan en los versos 20 en adelante, para ver quién era el que iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda, quién era el más importante, quién era el menos importante. Jesús les dice que el que se quiera sentir mayor o primero tiene que ser el menor o es el que sirve, dice el verso 27. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseñó, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. ¿Cuántos de los que están aquí realmente quieren ser los primeros? Hay que servir. Hay que aprender a servir. Amados hermanos, servir en la obra del Señor. Así como Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él vino a servir a todos, amados hermanos. Él vino a dejar el ejemplo. Entonces, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. No es simplemente que, bueno, yo ya tengo tiempo en la iglesia, quiero ser el primero. No, mis amados hermanos, no es como el hombre piensa, sino es como Dios lo ha dejado establecido, que el que quiere ser el primero tiene que empezar sirviendo. Pero esto, amados hermanos, todo se basa en lo que requiere el crecimiento espiritual.
Jesús nos ha dejado ejemplo cómo podemos nosotros servir dentro de la iglesia. Pablo también expresaba, amados hermanos, que cuando el hombre empieza ya a crecer, entonces puede recibir mayor palabra, puede aún convertirse en un maestro, puede empezar a enseñar la palabra de Dios, empieza a ser ejemplo a los demás, empieza a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. El hombre y la mujer que ha crecido espiritual, amados hermanos, será aquel que va a aceptar la misión, es aquel que va a aceptar esa comisión que Jesús les ha dejado a sus discípulos y que ahora pasa a ser para nosotros lo que estábamos viendo en lo que era la clase. Dice en el capítulo 28 de Mateo, en su verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hombre y la mujer que ha crecido espiritualmente y que va creciendo espiritualmente es aquel hombre, aquella mujer que no solamente escuchará estos versos, sino que se interesará en poder poner a práctica el mandato de Jesús. Allá Jesús en Hechos les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre la iglesia, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Es decir, amados hermanos, que nosotros hemos recibido el poder de Dios para poder ir a las naciones, poder ir a enseñar la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido el poder de Dios para poder ir a buscar aquellas almas que andan sin Cristo y sin esperanza. Usted, si ha crecido espiritualmente, amado hermano, si ya tiene conocimiento de todo ello, si usted ya entiende la palabra de Dios, es tiempo que nos levantemos, es tiempo que podamos testificar, es tiempo que podamos anunciar el evangelio, esa buena noticia, esas noticias de salvación para el mundo. Amados hermanos, solamente el hombre y la mujer que ha entendido que Dios le ha comisionado es aquel que no resistirá a la palabra, porque sabe que Dios lo ha capacitado, porque sabe y entiende que Dios lo ha sacado de ese lugar de perdición y lo ha sacado con un propósito específico para que Él también pueda ser ejemplo a los demás. Imaginémonos un momento, hombres que quizás han sido sacados de lugares de desastre. ¿Por qué no ser hombre agradecido cuando ya ha entendido y poder ver la estabilidad de aquella gente y poder llevarles el mensaje de Dios? Nosotros, amados hermanos, como iglesia, también debemos de ver las necesidades que se mueven a nuestros alrededores, nuestras familias, nuestras amistades,
este lugar de San Rafael. Nosotros tenemos, amados hermanos, donde poder ir a poner a práctica la comisión que Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia, como individualmente. Amados hermanos, el propósito de estos estudios del crecimiento espiritual han sido para que como iglesia podamos entender que el Señor ya nos ha salvado a nosotros y que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da el poder, y vamos a ir creciendo espiritual, vamos a ir teniendo conocimiento de la palabra de Dios y no dar lugar a lo que aquellos obstáculos, amados hermanos, que llegan a nuestra vida y que nos detienen para no salir a dar el mensaje de Dios. Iglesia, el Señor quiere que nosotros nos levantemos y vayamos a predicar el Evangelio. Con esto termino, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, muchas veces nos preocupamos por lo que vamos a decir. No se preocupe, simplemente dispóngase y tenga conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios será el que va a hablar en su lugar. Dios está con nosotros, Él no nos envía la misión solos, Él está con nosotros, es la promesa de Dios. Espero que los que hayan escuchado la serie de estos estudios, usted pues pueda entender y así sucesivamente poderse poner en las manos de Dios. Incline su rostro, le damos gracias a Dios. Padre, delante de ti estamos, oh Dios amado, y tú más que nadie nos conoces. Somos una iglesia, Señor, que tú nos has ayudado a poder estabilizarnos aquí en este lugar, Señor eterno. Y han venido almas, Señor, a este lugar. Algunos se han quedado, otros se han ido, Señor. Pero Padre Celestial, permite que ahora esta iglesia pueda sentir esa necesidad, Padre, de reconocer que no es solamente venir a este lugar, unirnos en lo que es la alabanza y escuchar tu palabra, Señor. No es eso, sino que tenemos una misión, Padre, de poder ir al mundo, predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio tuyo, Señor. Padre, por aquellos hermanos que lo están haciendo, mi Dios eterno, capacítalos, Señor, dales de tiempo, Señor amado, y que ellos puedan no ver los obstáculos, mi Dios, sino puedan saber que lo que están haciendo, Padre, tú te agradas de ellos, Señor. Por aquellos hermanos, Señor, que no han sentido la necesidad de levantarse, que hoy puedan sentir, mi Dios amado, de que tú estás hablando al corazón de ellos y que tú, oh Dios amado, estás tocando la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Porque tú sabes, Señor, que esta iglesia debe de ser una iglesia que dé testimonio, Padre, de las maravillas, del amor, de tu misericordia, de tu gracia que hemos experimentado ya nosotros, Señor. Y que nuestro deseo, Padre, es que aquellas almas que andan sin Cristo y sin esperanza
puedan venir al conocimiento de tu palabra, al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Jesucristo como Salvador. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.